Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Génesis capítulo 45, versículo 7. Génesis 45, 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo fluya en medio de nosotros en este lugar, Señor, trayendo esa palabra de verdad. Hoy nos disponemos para recibirla en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de una manera extraordinaria y para que tengan descendencia sobre la tierra. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha hecho como un padre para el faraón, administrador de toda su casa y gobernador de todo Egipto. Bueno, este pasaje nos cuenta la conclusión espiritual a la que llega José cuando lo hablábamos la predicación anterior, cuando sus hermanos llegan a Egipto en busca de trigo para poder comprar. Es la primera vez, la segunda vez, perdón, si no estoy mal, en que ellos se encuentran después de que a José lo vendieron a los egipcios y a los amalecitas. Entonces, aquí este hombre, primero que todo, nos ubica en cuál es la posición de él en Egipto. Y esta posición tiene que ver con el sacerdocio, ¿sí? Si bien el Señor lo sacó de la casa de su padre, de Israel, porque hasta ese momento Jacob ya era Israel, lo saca, lo pone en Egipto, y la connotación de faraón para los egipcios tenía que ver con una postura parecida a la sacerdotal, ¿sí? O sea, no es un dirigente solamente, sino que tiene que ver con todos los temas y consejos que se puedan dar a partir de él. ¿Qué pasaba? Que Faraón era la autoridad suprema de Egipto, pero José fue puesto por debajo de Faraón, o sea, Faraón le dice, el único por encima de ti voy a ser yo. Pero aún así, este faraón consultaba a José, o sea, estaba como invertida la situación ahí. Digamos que estaba por encima, pero solamente de nombre o, digamos, de una manera visible ante los ojos de los ciudadanos. Pero quien manejaba las decisiones realmente era José. Por lo tanto, José llega a esta tierra y lo coloca el Señor como si fuera un sacerdote para los egipcios, ¿sí? Esto nos hace entender una verdad bien importante en el Evangelio de Cristo, y es por dónde viene la salvación para el pueblo de Dios. Un asunto que a la gente en general le cuesta entender, o sea, es difícil a veces ligarse a esa postura o a esa ¿cómo se puede decir? A esa figura de autoridad sacerdotal, ¿sí? La gente, incluidos los cristianos, quieren a veces vivir su vida de fe a la manera de cada uno. Nos cuenta la palabra que la bendición, la unción y todo lo que viene de parte de Dios para su pueblo tiene que atravesar las barbas, dice, ¿sí? Tiene que atravesar las barbas del sacerdocio para que llegue. Y aquí el Señor lo está
acentuando más. ¿Sí? Uno lee esta mire que yo ya lo había leído y de hecho les había hablado del tema y fue ahorita que el Señor me lo mostró. O sea, no es fácil mirar esta postura que nos ubica aquí la palabra. Quiere decir que con la figura de José, lo que el Señor nos está mostrando es cómo actúa la bendición del Señor por medio del sacerdocio que Él establece. ¿Sí? Que no estaba en Israel, sí, eso es verdad. Pero aún así el Señor, usted sabe, se da sus maneras para hacernos entender. También la situación de José, habíamos hablado, que nos hace entender el Evangelio. O sea, José puede llegar a ser un prototipo de Cristo, ¿sí? De esa opción que nos da Cristo para nosotros poder eh, acceder a la salvación y a la bendición. Entonces, José aquí actúa como un sacerdocio, como un sacerdote. O sea, él decide muchas cosas aún por encima de Faraón. Por eso acá dice, él me ha hecho como un padre para el Faraón. Imagínese el entendimiento de él, ¿sí? O sea, él se está dando cuenta. O sea, realmente el que está aquí tomando la batuta de esta nación soy yo. Entonces ahora otro tema. Egipto, para el pueblo de Israel, viene siendo una provisión de Dios para su pueblo, que hasta este momento era Israel, o sea, Jacob con su familia, y está mostrando esa provisión. Es como decir, vamos a poner a todo Egipto, ¿sí?, al servicio de mi pueblo. Usted dirá, no, pero ¿por qué? Porque toda la hambruna y la abundancia que ellos vivieron, de los 7 años de hambruna y 7 años de abundancia, fue un sueño que le dio Dios a Faraón. Es decir, que fue un acontecimiento natural que estableció Dios para llevar al pueblo de Israel a Egipto. ¿Sí? Es decir, para que Egipto sea la casa, para que Egipto sea el lugar donde ellos se abastecen, a diferencia de los otros que estaban alrededor en los otros territorios, también estaban viviendo en las hambrunas, pero no tuvieron dónde resguardarse. Es como que el Señor hizo que Egipto abriera las puertas para recibir al pueblo de Israel y así conservar el propósito que él tenía con este pueblo, conservar el bienestar, mostrarles la provisión a ellos como pueblo, especialmente a Jacob o a Israel, como hombre de Dios y como el que iba a ser el sacerdote más adelante, ¿sí? O el que era el sacerdote en realidad, porque por encima de José estaba Israel, ¿sí? Pero para establecer la nación el Señor decidió hacerlo así. El punto es que aquí el Señor pone a favor del pueblo tanto a José como a su sacerdote, como a Egipto, como la tierra que les iba a dar el alimento y la provisión de seguridad, alimentación y demás. Y José se está dando cuenta de lo que el Señor está haciendo, ¿sí? Entonces, cuando la voluntad del Señor llega a nuestra vida, que es un momento en el que tú vienes avanzando con el Señor, vienes aprendiendo, seguramente el Señor te viene hablando y demás, pero vas a irte encontrando con ciertas voluntades del Señor para tu vida, ¿sí? Y uno tiene que entenderlo. Y estas cosas que el Señor permite tienen que ver tanto con lo bueno como con lo malo. O sea, las cosas que le pasan a quienes aman al Señor no ocurren por error. Este aspecto que tanto uno predica y enseña, a la hora de vivirlo es bien complicado asimilarlo realmente, porque uno tiende a culpar otras cosas, ¿sí? Y la aceptación que requiere esas voluntades del Señor compiten con muchas cosas que pasan dentro de nosotros. Si a ti alguien te hizo un daño, te hirió, tú compites y tú dices, no puede ser que esto sea la voluntad del Señor, porque si tú lo asimilas como voluntad del Señor, quiere decir que era necesario que te hagan eso o que era bueno que te hagan eso
y con eso la gente realmente, en general, no podemos, o sea, nos cuesta asimilar esas cosas. La situación aquí es que el creyente, la persona que está siendo formada, que somos todos nosotros, también nos estamos formando en estas cosas, ¿sí? En que tú asimiles tu vida, tu realidad, es lo que pasó, lo que no pasó, lo que es, ¿sí? Lo que uno quisiera que hubiera sido, todas esas cosas, tú las vas asimilando y las vas entendiendo. Mire que a nivel personal, a José le tocó entender esto también. O sea, aquí estamos hablando desde dos frentes, desde el punto de vista de la voluntad del Señor con el pueblo de Israel y la voluntad del Señor con José. Y nos damos cuenta que para ambos tiene que haber el mismo proceso mental y del corazón para entender que hay una voluntad del Señor a través de las cosas que están ocurriendo. Eso lo hablamos la anterior vez, o sea, Israel llega un momento en que dice, bueno, si es la voluntad del Señor que vayamos allá y que yo pierda a otro de mi hijo o otro de mis dos amados hijos, si es la voluntad del Señor, pues que así sea. Ese es el análisis al que él llega en el pasaje que hablamos la anterior predicación. Acá a José le está pasando parecido, ¿sí? Ya él, viéndose frente a sus hermanos, se da cuenta y dice, esto no lo hicieron ellos. O sea, él está analizando la situación con su espíritu, dándose cuenta de que había voluntad del Señor y propósito, y dándose cuenta de que fue el Señor el que hizo que sus hermanos hicieran determinadas cosas para llevarlo a ese punto, poder llegar a estas conclusiones, para que la voluntad del Señor subsistiera para el pueblo de Israel y para José. Paralelo a esto, porque estamos hablando, como les digo, de la voluntad del Señor para Israel, la voluntad del Señor para José. Para José, que fue un hombre que tiene muchísimo que enseñarnos a nivel de aceptaciones de la voluntad de Dios y de fe, ¿sí? Y de esperar y de creer y todos estos temas, se resalta un aspecto bien importante que es la exaltación que Dios le hace al siervo que acata la voluntad, ¿sí? O sea, el siervo o el creyente que forcejea con la voluntad del Señor no va a poder ser exaltado, nos está diciendo aquí la palabra con esta narración, ¿sí? Como les digo, pues el Señor permite que uno venga acá y les dé esto ya analizado y ya pensado, pero si usted lo lee de largo, le aseguro que usted no ve nada de estas cosas que estamos hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que para el siervo de Dios, especialmente para el sacerdote de Dios, ¿quién es el sacerdote? La persona que se pone al servicio de Dios como vínculo para que la voluntad del Señor se lleve a cabo en la vida de él y de otras personas, ¿sí? Para esa persona, el Señor tiene exaltación, que es lo que nos está mostrando aquí con José. A nivel de nosotros como creyentes, también, o sea, el Señor nos llama y digamos que no a todos los ubica como sacerdocio, digamos, en la función como tal, pero Él dice una verdad en su palabra que es que Él nos llamó como nación santa, como sacerdocio santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, que nosotros al final, no importa el nivel en el que lo ejecutemos, deberíamos llegar a ser ese canal, ¿sí? De voluntad de Dios para tu vida personal y para la gente que el Señor coloca alrededor de ti. Entonces, si nosotros andamos en el forcejeo, es decir, el Señor te dice, mira, no te metas por aquí y tú dices, no, yo quiero esto. Si el Señor te dice, mira, esto lo estoy haciendo yo y tú no, a mí esto me lo hicieron mis padres porque esta desgracia que yo tengo viene de parte de ellos, o esta situación en mi vida viene de parte de mi marido que me tiene a mí, como usted quiera describir su vida, ¿sí? O de mi esposo, de mis hijos, del trabajo, del país, la situación del país. O sea, yo sé que nosotros, más bien no, nosotros no, algunos de ustedes y la gente de afuera asume
que las situaciones del mundo están duras para todos y que, y que ese destino te lo marca la nación o lo que está pasando, las problemáticas económicas, sociales del país. Y lo digo porque hoy hablando con una persona de un tema ahí, decía, sí, o sea, dijo esta expresión, sí, yo sé que este año ha sido difícil para todos, dijo esta persona. Y esa es la manera de las personas de asimilar, o sea, este año fue difícil económicamente, la gente no logra sus objetivos laborales, económicos, familiares, ni sociales, entonces se sienta esa mentira de parte del enemigo en nosotros. Entonces tú eres como eres porque a ti te hicieron determinadas cosas, ¿sí? Y mire que esto está tomando tanta fuerza ahora que no sé si ustedes han oído y no me voy a meter tan a profundidad en la temática porque pues no me he metido tan a fondo como para hablar tanto del tema, pero ahora la idea es que lo que tú eres es el cúmulo de traumas que tú traes desde la infancia. No sé si han oído. Entonces ahora hay que sanar al niño interior, te dicen, ¿no? Y que tienes que tratar bien a tu niño interior y hacerlo sanar esto para que pueda eh, avanzar o pueda zafarse de ciertas cosas que te están pasando ahora. Yo no digo que no sea hasta cierto punto así en el sentido de que, claro, tu personalidad se va forjando alrededor de todo lo que tú tienes y pues sí, te genera ciertos traumas y demás. Pero ¿qué pasa? Que esa realidad se instaura. Entonces tú dices, no, es que en mi familia siempre han sido así, eh, mis padres fueron personas así, escasas, de mal carácter, todas las cosas que uno puede sacar, ¿sí? Si esa realidad se instaura, esta obra que el Señor a nosotros nos está prometiendo, que nos la está mostrando con esto, porque lo que pasó con José, con Israel en Egipto, es una forma o es un tipo del Evangelio, es decir, de lo que el Señor Jesús nos trae a nuestra vida, pues no va a haber espacio para que tú acates y aceptes, que es lo más complejo, la voluntad del Señor. ¿Sí? Más bien, la postura correcta es, el Señor a mí me ha permitido vivir estas cosas, ¿sí? Con unos fines que de pronto tú ahorita no estás entendiendo, pero que más adelante, si tú dejas que el Señor vaya completando esa obra, te vas a dar cuenta cómo Él las usa, ¿sí? Pueda que Él no las use, sí. Pueda que tú viviste una situación, una desgracia en tu vida, una situación terrible, y pueda que siga siendo eso, una desgracia, ¿sí? Pero para el que acata la voluntad del Señor, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien, ¿sí? O sea, la condición está. O sea, puede que a ti las cosas no te ayuden a bien, pero si tú acatas la voluntad del Señor, estas cosas que tú estás poniendo con tu voluntad en las manos del Señor empiezan a ser manejadas por Él, ¿sí? Es decir, la, la forma de humillación que tenemos nosotros como creyentes al decirle, Señor, si esto es lo que tú has permitido en mi vida, si tú has permitido que fulano me dañe, si tú has permitido que este sea mi esposo, que esta sea mi esposa, que este sea mis hijos, que esta sea mi realidad, lo acepto. Si tú dices que así tuvo que haber sido, así tuvo que haber sido, es como un gesto de ponerle en las manos del Señor esas cosas para que Él las trabaje. Y esas cosas puestas en las manos del Señor para que Él las trabaje, se convierten en cosas que bendicen. Por eso es que estas cosas no llegan sino hasta que sino hasta que el Señor logra hacer el propósito. O sea, uno no le puede decir a una persona, por mucha fe que tenga, tranquilo, que esta desgracia que tú vives en este momento el Señor la va a usar, sino hasta que tú permitas que la use y veas el desenlace de tu historia, ¿sí? Por eso es que José llega a esta conclusión al final, ¿sí? Pues al final de este episodio, digamos, porque la vida de ellos sigue y siguen pasando cosas.
Pero es en ese momento, aquí él está reflexionando, ¿sí? Y lo está expresando con su boca. De aquí para atrás, en la historia de José, él hasta ahí no ha dicho nada. Solamente dice, yo sirvo a Elohim, dice en la versión textual, eh, y dejé atrás la casa de mi padre. Es lo único que dice. No dice ni yo sé que es por algo, ni nada de esas cosas positivas, digamos, a nivel mental, personal de cada uno, sino que él está transcurriendo sus días así, de esa manera, sin entender prácticamente. O sea, ya se ve ahí, digamos que hace lo que puede con lo que tiene, que es su fe, y ya. ¿Sí? Llega un punto en el que él entiende todo lo de atrás. Así opera la obra del Señor en nuestra vida, ¿sí? Y te vas a ir dando cuenta que nuestra vida va como por episodios, es como por capítulos, pues si uno lo equipara a la palabra es así, ¿sí? Por algo el Señor también lo enseña de esta manera, ¿sí? Entonces tú vas y dices, ve, cierto que en esta situación pasada el Señor hizo esto, o yo no vi que el Señor haya hecho esto, en fin, todas las cosas que tú dispones para que el Señor tome el control, en las cuales tú estás dispuesto a acatar y en las cuales tú estás dispuesto a obedecer, el Señor las transforma y más adelante tú vas a darte cuenta de cómo el Señor hizo esa obra transformadora. Por eso es que la experiencia del creyente es tan retante, ¿no? Porque pues uno eh, tiene que hacer un esfuerzo para decirle, Señor, te dejo el control a ti. Si el Señor a ti te habla y te dice, obedéceme en esta exhortación que yo te estoy dando, y tú la acatas, eso te genera a ti un esfuerzo para decir, bueno, yo no me voy a mover en esto, voy a dejar, Señor, que tú hagas la obra en esta situación. Si el Señor te dice, mira, no hagas esto, no hace parte de mi voluntad, y tú lo acatas y dices, mejor con el Señor no me meto, mejor yo me aparto de esto, todo eso está siendo colocado en las manos del Señor. Por el contrario, si tú forcejeas, vas a encontrar dos cosas. La primera es que no hay un avance en la vida del creyente. Yo le estoy hablando de la vida del creyente, ¿sí? O sea, quiere decir que tú vas a estar escuchando, 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 pero en tu vida no está pasando lo que se supondría que pase, ¿sí? Y tú en tus adentros sabrás que tú realmente no tienes el bagaje, no tienes la contextura espiritual y demás para ciertas cosas que ya deberían estar más formadas en ti. Esa es la primera, ¿no? El poco avance. Y la segunda es que el Señor no te va a levantar ni te va a exaltar. Y ese es un problema. Porque si hay algo difícil de vivir, es la humillación por parte de la voluntad del Señor para la vida de sus hijos, ¿sí? Porque entonces ahí viene tu fe a patinar de una manera como nunca antes patinó, ¿sí? Como nunca antes, o sea, tú dices, pero ¿cómo si yo sirvo? ¿Pero cómo si yo voy? Si yo tengo la intención, ¿cómo es que el Señor no? ¿Sí? ¿Cómo es que el Señor no me ayuda? Cómo es que mi vida es así, tan... Tienes muy poco que mostrar, ¿sí? O sea, lo correcto es que la vida del creyente se convierta en una carta de presentación. ¿Que no va a ser todo perfecto? Sí, eso es cierto. Problemas y cosas tenemos absolutamente todos. Pero va marcando, es como una constante que va siendo notoria, ¿sí? Y por eso es que el Salmo 23 dice como dice, entonces aunque ande en valle de sombra, andas por valle de sombra, pero a ti el Señor te levanta, ¿sí? Y te sostiene. Me dejó mi padre y mi madre, pero con todo eso el Señor a ti te va recogiendo, ¿sí? En el caso de ellos, que hay hambruna y demás, sí, te toca moverte, te toca hacer alguna cosa que el Señor te mande, pero te va a proveer así como el Señor le proveyó al pueblo de Israel a todo Egipto, a lo mejor de Egipto, a ellos los mandaron a las mejores tierras.
dice la palabra que Faraón y la gente que trabajaba ahí con José, cuando se dio cuenta de que ellos eran los hermanos, se alegraron y le dijeron, y el faraón le dijo, trae a tu padre y dile que se instale aquí y vamos a darle lo mejor del trigo de Egipto y vamos a darle lo mejor de las tierras de Egipto. Ese es el trato del Señor con sus hijos. ¿Hubo hambruna? Sí, hubo, ¿sí? Pero lo que predomina es el bien y la misericordia siendo constantes en la vida de ese creyente. Y eso, los ojos de afuera lo ven como un lugar que a ti te exalta. Esa es la realidad. Y entonces dicen, ve, y pasan mil cosas, pero a este no, ¿sí? Por eso dice, caerán 10,000 a tu diestra, 100,000 a tu derecha, pero a ti no llegará, ¿sí? Esa es la condición de la persona que le coge el ritmo al Señor, que entiende cuándo tiene que acatar, que entiende cuándo tiene que obedecer, cuándo tiene que esforzarse y cuándo tiene que esperar en el Señor, que es un tema no tan fácil de verlo, ¿sí? Porque a veces uno dice, ¿será que el Señor quiere que yo me mueva o será que el Señor quiere que yo pare? ¿Será que el Señor, esto lo está permitiendo el Señor o es producto de mis errores? Dirá alguno, ¿sí? Y eso, pues, lastimosamente yo no te lo puedo decir, ni nadie. ¿Quién te lo va a decir? El Espíritu Santo, si tú buscas, pues, la dirección del Señor. Si no es ir como a tientas, de ahí en adelante en tu camino. Si el camino se vuelve así para el creyente, pues es difícil lograrlo realmente. Por eso, si algo predomina en la iglesia de Cristo, es los que van siendo desertores de la fe. Eso es lo que más uno mira, ¿sí? En el peor de los casos. Y en el mejor, entre comillas, mejor de los casos, es gente que no tiene poder del Señor, ¿sí? Que de pronto cree, que de pronto la fe le alcanza para salvarse, pero que no tienen una proyección a nivel espiritual, o sea, son gente que no le dice nada a nadie, que no le dice nada al mundo de Cristo, ¿sí? Que no presenta un poder del Señor. Es decir, creyentes no bendecidos, creyentes estancados, creyentes que no resuelven absolutamente nada, teniendo al Señor, ¿sí? Entonces, mire que, o sea, esta palabra, no sé, pero a mí me parece una conclusión importantísima para que usted, cuando estemos batallando en las cosas, porque todos batallamos hasta para venir, imagínese de ahí para abajo, ¿sí? Cuando usted esté batallando, diga, ¿cuál es el norte de todo esto? ¿Por qué usted hace lo que hace? Porque usted decide no mirar a la persona que le está haciendo el daño, no mirar a la persona que le ofendió, sino decir, lo voy a acatar como parte de la voluntad del Señor. Y deja de darle vueltas al asunto, ¿sí? Por esa razón es que al creyente le queda un poco más fácil, por ejemplo, perdonar, ¿sí? Póngalo a un impío a perdonar. Te va a sacar en cara de ahí en adelante, ¿sí? Por eso, pero yo no perdono, pero no olvido, dice la gente, ¿sí? Y entonces te dice, sí, te perdono, seguimos adelante, pero el rato menos pensado te está cobrando y sacando, recordándote lo de atrás, ¿sí? Y prácticamente todos. Solamente el que se pone a ver con esta mirada es el que suelta esas cosas y se da cuenta de que no era con la persona, ¿sí? De que no era con ese ser humano, sino que el Señor está haciendo sus ajustes. Y el Señor hace sus ajustes en todo nivel. O sea, Él nos va eh, ubicando y al uno lo humilla con el otro, ¿sí? O sea, es muy normal que el Señor utilice a tu familia misma, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, para hacer el conducto de humillación para que tú te postres del Señor, delante del Señor. Para que tú te acuerdes que lo que haces lo haces por Él. Para que tu mirada tenga que volverse a colocar donde se tiene que colocar, ¿sí? Si tú estás, sí, con mucha fe, pero también estás, no sé, tus ojos están como, no sé qué, como distrayéndose con algo que están viendo, el Señor se encarga, ¿sí?
Y esto pasa con todo. A nivel, por ejemplo, aquí lo hemos vivido, ¿sí? La gente se embeleza con la autoridad que el Señor puso y se le hace lo máximo y viene el Señor y tenga, para que se den cuenta que los ojos no son ahí, ¿sí? Son delante de, hacia Él. O sea, poner los ojos, la mira en las cosas del Señor, en lo del Señor. Si tú exaltas de más a tus hijos, el Señor te va ubicando, pero son cosas al final favorables, porque te garantizan a ti que puedas avanzar hacia los propósitos de Dios. Por eso uno en esto se va dando cuenta de que no importa quién quede, con quién uno quede, no importa si te dijeron o no te dijeron, si te dañaron o no te dañaron, si las personas te impulsaron o no, lo que importa es lo que el Señor dijo de ti y lo que pase al final de eso. Y la garantía es que el Señor te va a mostrar eso hasta al final. O sea, tú vas a llegar a la conclusión y vas a decir, todo esto el Señor lo ha permitido. Tan es así, a nivel sacerdotal, por ejemplo, que lo hablaba el apóstol Rudén estos días, que él a veces hace que tengamos que ser consolados para consolar, ¿sí? Hace que tú vivas ciertas situaciones para que luego puedas darle manejo o enseñar a manejar, ¿sí? Para que te ubiques en otras dimensiones que no son solamente la tuya, ¿sí? Y el problema de la gente es que está solo sumergido en su dimensión y en sus problemáticas y en lo que tiene o en lo que no tiene, ¿sí? Y en lo que es o en lo que no es, bueno, y esto hace que se vuelva como cuando uno está debajo del agua, o sea, uno no puede ver como con perspectiva de esta manera. Entonces les dice, Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de una manera extraordinaria y para que tengan descendencia sobre la tierra. Aquí, claro, aquí ya cobra sentido las promesas, los sueños que José decía, que tanto se le burlaron a él, que cómo así, que en qué momento. Bueno, el Señor va demostrando y algo que usted tiene que creerle al Señor y que pues yo le animo a que le crea es que cuando el Señor dice algo y te da una promesa es tajante, ¿sí? O sea, es notoria, quiero decir. Como que no cabe lugar a duda de las cosas que el Señor está permitiendo, ¿sí? O sea, la gente va a decir, sí, pero no se puede negar que tal cosa. Y aquí los hermanos de José quedaron en esa condición. O sea, ya aquí ya no hay opción a decir, no, eso no es así, porque pues ya quien tiene el sartén por el mango era José, ¿sí? Y entonces esto vuelve la situación muy notoria. Por lo tanto, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha hecho como un padre para Faraón, o sea, Él me ha exaltado y Él me ha dado esta condición para que luego ustedes vengan y estén muy por debajo de mí, más o menos. Eso es lo que les está diciendo. Con otras palabras más agradables, tal vez, ¿sí? Pero imagínense ellos decirle, yo soy un padre para Faraón, cuando todos sabían que Faraón es el mandamás, pues, de ahí. Pero eso es lo que les está transmitiendo José. O sea, ustedes me ven aquí y yo supuestamente estoy por debajo, pero en realidad estoy por encima. Y el Señor lo permitió. Administrador de toda su casa y gobernador de todo Egipto. Entonces, lo que pasa aquí con José es la revelación pues de su vida, ¿sí? De su vida. Y para nosotros es la revelación a nivel de lo que te presenta a ti el Señor y que cuando la gente decae en la fe, porque yo sé que aquí hay algunos están ahí como que están, mejor dicho, a medio gas, hasta que se apaga esa llama, uno tiene que redirigirse a eso, ¿sí? Volver la mente, ¿por qué todo esto empezó? ¿Sí? Y si tú estás empezando, entonces saber que más adelante vas a decir, ¿por qué fue que yo empecé? ¿A mí qué fue lo que me movió? También, y esto es tan así, que es hasta estrategia de comercial en los negocios, ¿sí? ¿Por qué lo digo? Porque ayer escuchaba a un dueño de una empresa que le decía,
a sus empleados, les decía, cuando ustedes vean que los empleados empiezan como a titubear en la constancia que requieren, recuérdenles por qué empezaron, ¿sí? Sean sutiles, sean amables, sean astutos, pero saquen esa carta, ¿sí? Porque si hay algo de perder, es ese norte, ¿sí? Perder como esa noción de hacia dónde estoy avanzando, por qué tú estás aquí, por qué haces lo que haces, por qué es que tienes que esforzarte, por qué es que tienes que obedecerle al Señor. Por eso es que cuando la gente cae de la fe, la palabra que uno enseña o las cosas que se hacen suenan como a, yo por qué voy a estar haciendo lo que dice esa señora o yo por qué voy a estar yendo a ese lugar. Es como que, ¿sabe cómo es? Como si le prendieran la luz y le dijeran, ¿tú qué haces aquí? Y esa persona dice, ¿yo qué hago aquí? ¿Sí? Se le borró de la mente. O sea, le prendieron la luz pues para mal en este caso, ¿cierto? Pero yo qué hago aquí viniendo, gastando mi tiempo. Bueno, ahí a nosotros, los siervos del Señor, los creyentes, nos toca redirigirnos. Si no, eres el inconstante. Vas, no vas, vas por la razón incorrecta, te pierdes un buen tiempo, no ves una de parte del Señor. La palabra, como dice la misma palabra, pues yo sé que es un poco feo, pero es como echarle perlas a los cerdos, siendo tú el cerdo. Cabe resaltar, ¿no? Porque esa es la palabra, o sea, perlas a los cerdos, literalmente. O sea, es algo muy grande, es una riqueza que el que la coge y le sirve como una piedra preciosa, pero si no, es como echarle perlas a los cerdos, no sirve para nada, ¿sí? Y cae ahí y queda ahí, en el suelo, digamos. Se confunde con toda lo que hay alrededor de los cerdos, que, pues, ¿qué es eso? No quiero decir la palabra, pero fluidos del cuerpo, ¿sí? Y basura y barro y todo lo que a nadie le interesa tener y todo lo que nadie voltea a ver. Y en la vida la gente se convierte así de desechable. O sea, a veces las personas tú las miras y no te inspiran ni el más mínimo respeto, ¿sí? Ni la más mínima intención de admirar. Esa es la condición de la mayoría. Y algo peor, que uno mira a un creyente y no le inspire ni la más mínima intención de decir, hay alguito, aunque sea de admirar de esta persona, es porque la perla está revuelta con el estiércol y con toda la suciedad. Es decir, que se vuelve algo desechable. Es decir, que si tú eres o yo soy un creyente, que la palabra, que el Señor, que Cristo, que mi fe no me sirve para nada, ante el mundo y ante los ojos de cualquiera te vuelves desechable. Por eso es que la gente no respeta, algunos, ¿sí? Pero hay otros que sí. Y entonces, muy creyente, iba a contar algo, pero no. Pero lo que quiero decir, a modo de enseñanza, es que uno va notando que la gente a uno lo tiene en una estima diferente, ¿sí? Y por eso le digo, no lo voy a contar porque tal vez suena hasta mal, pero uno se da cuenta de que la gente sabe que uno está bien parado, ¿sí? Me pasó algo con un compañero de la universidad una vez que me hizo la expresión textual, así. Y yo dije, ve, y uno sintiéndose como una basura, ¿no? Porque uno por dentro no se siente mayor cosa realmente como siervo. Eso es otra cosa que tú tienes que saber, ¿sí? Que tampoco es que el Señor va a permitir que tú andes como un señor y sintiéndote pues con las ínfulas, no, porque el Señor sabe cómo te tiene que tratar para que la cosa funcione. Uno al contrario, se siente pues todo lo que uno es en realidad. Se siente Jacob, como decíamos en la anterior predicación. Se siente tal vez que no, pero el Señor te está viendo como Israel a ti, te está viendo como la persona que está acatando su voluntad. Y cuando a ti te llega esa expresión de otra persona, te das cuenta de que
Algo deben ver en uno para que piense así la gente de uno, ¿sí? Y para que se den cuenta de que, como dijo alguien por ahí, yo sé que si las cosas malas te pasan a ti, el Señor a ti te va a levantar. Pero a mí no, tal vez, no sé, ¿sí? Lo digo bien, o sea, lo digo porque es la palabra, o sea, lo digo por esa razón, ¿sí? Entonces, el creyente en su fe tiene que ubicarse y pensar, porque la fe es un acto muy meditativo, ¿sí? Pensar, a mí el Señor me está sirviendo, o sea, yo, no el fulano que me irradia a mí no, yo tengo el poder del Señor, a mí la palabra me está haciendo algún efecto, eh, estoy viendo cambios en mis decisiones, en mis intenciones. Eso nos ayuda para ir haciendo correcciones, para el que le interese, por supuesto, para el que lo quiera ver, como dice la palabra, para el que tenga oídos para oír, ¿sí? Por eso es que el Señor hablaba de la manera en que hablaba. ¿Por qué hablas en parábolas? Para que el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, ahí hay un acto muy consciente de una persona al decir, yo quiero que el Señor haga algo conmigo, ¿sí? Que ese es el primer paso para que el Señor haga algo en tu vida, ¿sí? Y que su palabra opere. Que eso tiene que ver con el arrepentimiento, ¿sí? Con ese inicio, esa iniciación que le da el Señor a sus hijos, a cualquiera, eh, para que empiecen las transformaciones que vienen de parte de Él, ¿sí? Pero entonces es esto, o sea, mi experiencia, para que usted lo medite, mi experiencia debe ir mejorando. La condición de mi corazón se debe alinear con el Señor. Entonces, Señor, sabes que yo he batallado con esto. Yo me he afligido de más con ciertas cosas, dirá alguno. Le he puesto demasiado empeño a otras cosas, pero hoy reconozco que todo lo que tú has permitido ha hecho parte de la voluntad. Lo que tú no me has dado, lo que tú me has quitado, voy a descansar en que tú tienes eso al control, lo que tú no has permitido, lo que no permites. A veces uno se recontramata orando por algo y el Señor parece que no diera su brazo a torcer, ¿sí? Entonces, listo, acato tu voluntad y ese gesto delante del Señor, el Señor lo usa y hace lo que hizo con José, que es bendecir, exaltar y promover el hecho de que tú estés acatando la voluntad del Señor desde todos los frentes. Vamos a orar.